Vamos a empezar rezando la oración del catequista. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor Jesús, fuente de vida y esperanza, tú que me has llamado a ser catequista, ilumina mi mente y mi corazón para poder enseñar el Evangelio que me has confiado. Haz, Señor, que cada día me encuentre más unido a mi comunidad. Ella que me ha enviado a catequizar, sea para mí fuente de fe y de impulso en el amor. Allí, Señor, confío en mi vida y mi misión, que no se pierda ninguno de los que tú has puesto en mis manos, que crezca mi amor a la Iglesia y sepa contagiar este amor, transmitiendo la alegría y la esperanza del reino. Te lo pido a ti, Jesucristo, que has dado la vida por mí y que vives junto al Padre por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, pues ya vamos al último tema de este año. Yo no he podido estar este año con vosotros porque hasta ahora coincidía en otra cosa, en la exposición de Santísimo, pero bueno, me ha tocado daros un poco este tema, que no por ser último menos importante, sino que es muy importante. Se llama Hágase en mí y está enfocado pues a la misión del catequista, ¿no? Y después de ver estos puntos importantes, ¿no? Como la Trinidad, los mandamientos, habéis desgranado el credo, ¿no? Habéis visto todo eso, ¿no? La santidad, ¿no? Los sacramentos. Bueno, pues este tema yo quería enfocarlo un poco a nuestra relación con Dios, ¿no? Y cómo tiene que ser esa relación con Dios nuestra, que nosotros vivimos con Él, ¿no? Ante los demás, ¿no? Es decir, cumplir también la voluntad de Dios en nuestra propia vida y el designio de Dios, lo que Dios quiere para nosotros, ¿no? Como digo, es el último tema, pero no es el menos importante, sino que yo creo que es lo más importante, sobre todo vosotros que sois catequistas, ¿no? Que de cara, ¿no? A la evangelización de estos niños, ¿no? A la catequización de estos niños que vienen, pues es lo fundamental, ¿no? Porque los conocimientos son importantes, tenerlos, ¿no? Pero también a la hora de vivirlo, ¿no? Y a la hora de enseñarlo, ¿no? Que es lo más, ¿no? Es lo más importante. Siempre decimos, ¿no? Yo muchas veces, cuando hablando de la historia de la Iglesia, ¿no? De las cosas que la Iglesia ha dicho, del Señor, ¿no? De Cristo, el credo, ¿no? Todo esto, muchas veces decimos, con lo fácil, ¿no? Que hubiese sido que Jesús mismo nos hubiese dado un libro en el que aquí se resume todo, ¿no? Toda la fe, ¿no? Todos los mandamientos, ¿no? Todo lo que hay que enseñar, todo lo que hay. En parte es verdad, ¿no? Porque tenemos la Sagrada Escritura, ¿no? Que es la palabra de Dios, ¿no? Pero bueno, Dios no nos ha hecho la vida tan fácil en ese aspecto, ¿no? Sino que la Iglesia ha ido con el tiempo profundizando en toda pues, la doctrina que Jesús enseñó cuando estaba aquí en la tierra y todo lo que el Señor ha revelado antes de la venida de Cristo, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos como en toda vida, en nuestra vida, como un relato, ¿no? Siempre empieza pues con un inicio, ¿no? Luego el desarrollo y luego el enlace, ¿no? Pues en la vida, en la revelación también, ¿no? Porque Dios ha empezado, pues, antes de venir Jesús al mundo, ¿no? La creación del mundo, ¿no? Cómo Jesús habla por los profetas, cómo Dios habla a través de los profetas, ¿no? Los patriarcas, los profetas, y luego Jesús en la tierra, ¿no? Entonces ese es como el desarrollo, ¿no? Y luego el enlace, ¿no? Nuestra vida ha empezado, bueno, pues nos hemos bautizado, ¿no? Hemos sido hechos hijos de Dios, ¿no? Todo eso, ¿no? Pero luego cómo esto repercute hacia los demás, ¿no? Y eso es lo fundamental, ¿no? Entonces, bueno, también nuestro conocimiento del Señor es gradual, ¿no? Sino que no que nosotros, pues todo lo que Dios quiere para nuestra vida no lo conocemos del tirón, ¿no? Sino que hay que profundizar, como la Iglesia también profundiza en el misterio de Cristo, ¿no? Bueno, pues vamos a hablar de una cosa interesante que se llama el proyecto de Dios, ¿no? Y yo os pregunto, ¿qué pensáis vosotros que es el proyecto de Dios, ¿no? ¿Qué entendéis cuando nosotros hablamos del proyecto de Dios? No sé, pues... ¿Qué creéis vosotros? Lo que Él piensa para nosotros, ¿no? Lo que Él quiere para nosotros, ¿qué más? Lo que nos quiere convertir. ¿También? Y lo que quiere que transmitamos a los demás. Sí. No sé, yo te voy a poner un ejemplo. El otro día había un sacerdote ya mayor que le habían diagnosticado un cáncer de cabeza. Estaba de misionero en Japón y entonces pues se lo estaba contando a su comunidad que ya había ido al médico y repentinamente le habían dicho eso, que tenía un cáncer del tamaño de un huevo en la cabeza. Y que él, pues claro, cuando vino del hospital estaba un poco asustado, ¿no? Y se puso a rezar y luego estaba hablando con Jesús y le dice, Jesús, yo esto yo no lo tenía en mis planes para nada. Es que yo no lo había pensado esto para mí. Y Jesús me contestó, pues yo sí lo tengo pensado para ti.
Pues eso es el proyecto de Dios, ¿no? Lo que Dios quiere con nosotros, nuestra felicidad, nuestra salvación, todo, que a veces no coincide con nuestros proyectos, con nuestros planes, pero que evidentemente van a ser siempre infinitamente mejores. Pues eso, como tú bien has explicado, el proyecto de Dios es que Dios nos hace partícipe de sus planes, ¿no? No es que no cuente con nuestra libertad ni que cuente con nosotros, sino que Dios quiere una cosa porque Dios sabe más que nosotros, conoce nuestro corazón, sabe cómo acaban las cosas, ¿no? Entonces Dios tiene un plan para nosotros. Y a veces nosotros parecemos que no somos partícipes de ese plan porque no conocemos el porqué de las cosas que nos ocurren, ¿no? Bueno, pues este es el designio de Dios, ¿no? ¿Y cuál es el designio de Dios en el presente? Muy importante. Aquí lo dice, ¿no? Dice, desde el día de Pentecostés, ¿no? La Iglesia, el proyecto de Dios para la Iglesia es evangelizar, ¿no? Ha llegado un momento, ¿no?, en el que hemos vivido estos días, ¿no?, la pasión del Señor, ¿no?, su cruz, su muerte, su resurrección, ¿no? Y ahora estamos en el tiempo de Pentecostés, ¿no? Pero no solo que estamos celebrando esta cincuentena pascual, ¿no?, sino que la Iglesia está viviendo este tiempo de Pentecostés, ¿no?, que es el tema de la formación, ¿no?, el hágase en mí, ¿no?, la acción del Espíritu Santo en nuestras almas, ¿no? Y eso, pues esa es la buena nueva que nosotros tenemos que anunciar, no es otra, ¿no? No es otra, sino esa, ¿no? También muchas veces, con respecto a lo que estaba diciendo, ¿no?, pues Dios tiene un conocimiento profundo de nuestra vida y nosotros muchas veces no sabemos ni por qué ocurren las cosas, ni por qué los sufrimientos que tenemos, ni por qué Dios nos ha puesto donde nos ha puesto, ¿no? Pero Él lo conoce, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es confiar en ese proyecto de Dios, ¿no?, y obedecer la voluntad de Dios, ¿no? Siempre nos dicen, ¿no?, y aquí, por ejemplo, pues yo creo que en el tema de la formación siempre está, ¿no?, el tema de la oración, ¿no?, que es fundamental. Bueno, pues la oración es clave para el conocimiento de ese proyecto de Dios, ¿no? Pero eso lo veremos ahora luego, ¿no? Una pregunta que viene aquí dice, ¿por qué te ha creado Dios, ¿no? ¿Por qué creéis vosotros que Dios nos ha creado? Dios nos ha puesto aquí porque nos ha puesto a cada uno con una misión concreta que tenemos que cumplir. Eso es verdad, pero anterior a eso, ¿el qué? ¿Por qué? No hay, Por amor. O por claro, no hay una utilidad, no hay Claro. un fin útil en el Señor, sino que por amor. El universo entero lo ha pensado por amor. Por amor. Pero es que el amor de Dios es menos interesado todavía, por ejemplo, ¿no? Yo creo que el amor en la tierra que más se acerca al amor de Dios, pues el amor de un padre hacia un hijo o una madre hacia un hijo, ¿no? Pero incluso el amor de una madre, aunque es sacrificado y es entregado, siempre tiene un punto, entenderme bien, ¿no?, de egoísmo. Es decir, que siempre, aunque lo hacemos por sacrificio, siempre buscamos algo. Para empezar, que nuestro hijo nos quiera, ¿no?, porque toda madre quiere que su hijo le quiera. Pero es que Dios no ha tenido, no ha hecho eso ni para recibir de nosotros el amor, ¿no?, sino simplemente porque nos quiere, ¿no?, porque nos ama profundamente y de hecho porque Dios nos ama, nos ha dado el don de la libertad, que Dios se ha pillado los dedos en ese sentido, ¿no?, porque Dios nos ha hecho libres y Dios nos ha hecho capaces de responder a su amor, porque para amar hay que ser libres. Si no somos libres, no podemos amar. Entonces Dios nos ha dado la posibilidad de coger el bien. Cuando si queremos el bien, Dios nos lo da, ¿no?, pero también nos ha dado la posibilidad de que nosotros rechacemos ese bien y hagamos el mal, ¿no? Entonces, para que veáis que en el proyecto de Dios lo fundamental es el amor, que Dios nos ha creado por amor, ¿no? Una cosa muy importante, conocer ese amor, ¿no?, porque para servir a Dios, ¿no?, primero hay que conocerle, yo creo, ¿no?, luego hay que amarle, ¿no?, y luego hay que servir, ¿no? Y esta es nuestra vocación, digamos, entre comillas, íntima con Dios, es decir, que nuestra relación de cristianos es conocer a Dios y amarle, pero también servirle, ¿no? ¿Y servirle dónde? Pues en la iglesia, ¿no? No en el templo material. No es que muchas veces el cristiano a lo mejor tiene que estar 24 horas en una comunidad parroquial para servir a Dios, ¿no?, sino que el cristiano fundamentalmente sirve a Dios en medio del mundo, porque él ya es iglesia. Tú sola, tú solo, yo solo entenderme, ¿no?, siempre pues abrazados, ¿no?, por esa iglesia que somos, que es una comunidad, ¿no?, que es la comunidad de los apóstoles, ¿no? Pero nosotros somos iglesia en medio del mundo, ¿no?, y somos luz y somos templo del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, pues ese es el signo de Dios, ¿no?, que Dios nos ha amado infinitamente, nos ha creado y quiere que nosotros sirvamos, ¿no?, con ese amor, ¿no? Y eso es fundamental, ¿no? Aquí dice una cosa muy, muy simpática, ¿no? Dice, para ser felices tenemos que aprender a darnos a los demás, ¿no? Es una ley tan fundamental como la gravedad, ¿no? Si tú tiras una piedra desde el balcón, ¿qué le pasa a la piedra? Pues se cae. Pues igual, pues para ser felices, fundamentalmente, ¿qué hay que hacer? Darnos a los demás, ¿no? Igual que Dios se ha dado a nosotros, ¿no? Eso es clave, ¿no? Esta es la mentalidad que tiene Dios de donación, ¿no?, que no es la mentalidad nuestra, ¿no? Como decía, incluso una madre que ama profundamente a su hijo siempre buscará un beneficio con eso, ¿no? Aunque vosotras que sois madres,
Digáis, bueno, pues mira, pues no, pues yo, sí, siempre, ¿no? Que no significa que sea malo, sino significa que somos humanos, que nuestro corazón es así, ¿no? Porque estamos pensados también para amar y ser amados, ¿no? Bueno, pues ese es el fin de nuestra existencia, ¿no? Reconocer a Cristo, que Cristo vive, ¿no? Que Cristo nos ama, ¿no? Y que nosotros tenemos que servirle. Bueno, pues un tema importante, ¿no? Si ya hemos dicho, ¿no? Que hay un proyecto de Dios para nosotros, un designio de Dios, ¿vale? Eso es muy bonito. Pero tenemos que caer en la cuenta, ¿no? Que la puerta de esa felicidad, la puerta de ese plan de Dios es angosta, ¿no? ¿Sabéis qué quiere decir? ¿No? Que es estrecha. Y no porque la obertura sea pequeñita no quepamos, sino que es un camino difícil, ¿no? Para empezar por nosotros mismos, ¿no? Porque nuestra humanidad está limitada y si no contamos con la gracia de Dios, nosotros no vamos a nunca nos vamos a poder poner manos a la obra en este plan que Dios tiene para nosotros, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Muchas veces tenemos que, y yo creo que a veces no somos conscientes de nuestra fragilidad, que somos frágiles, ¿no? Y que necesitamos de Dios, ¿no? Yo creo que como un niño muchas veces, cuando hace algo mal, pues se asusta, ¿no? Y se quita del medio como diciendo, como es mi padre, pero tú, ¿no? Bueno, como también nuestros primeros padres, ¿no? Cuando pecaron, que Dios lo estaba llamando y no aparecían, ¿no? Bueno, pues nosotros a veces, ¿eso por qué? Porque somos egoístas, porque no somos capaces de reconocer pues, nuestro error, ¿no? Nuestro pecado, ¿no? Nuestra debilidad. Y esto es muy importante. A veces Dios no nos quiere dar a nosotros pues nada terreno, ¿no? Nada humano, ¿no? Ni bienes en este mundo siquiera, ¿no? Que nos lo da pues porque tenemos que desarrollarnos, ¿no? Pero sino que Dios lo que nos quiere dar es la vida sobrenatural, ¿no? Es decir, la vida de la gracia, ¿no? Ese templo del Espíritu Santo. Bueno, ¿y vosotros qué entendéis por vida sobrenatural? A ver. Es una palabra un poco rara, pero yo creo que lo entendéis. Vivir en el Espíritu. Vivir en el Espíritu. Los carismas también tienen que ver. Hombre, Los carismas forman parte de la vida sobrenatural porque la da Dios. Es que vivir en gracia es vivir con el Espíritu, si no. Claro, eso es así. ¿Y qué más? ¿Qué más entendéis por vida sobrenatural? Bueno, pues la vida sobrenatural principalmente significa que está, como dice el nombre, sobre nuestra naturaleza, ¿no? Sobre la naturaleza humana. ¿Y esto qué quiere decir? No va en contra de la naturaleza humana, ¿no? No está en gracia de Dios, no buscar a Dios, ¿no? Significa que eso atenta contra nuestra naturaleza, contra nuestra humanidad, contra nuestros sentimientos, contra lo que nosotros queremos, como hombres, ¿no? Como personas, sino que la gracia de Dios, ¿no? Nos lleva a nosotros a vivir una vida que se mueve en el plano, digamos, entre comillas, humano, ¿no? En lo que hacemos en este mundo, pero siempre con los ojos puestos en el cielo, ¿no? Es lo que dice San Pablo, ¿no? Ser ciudadanos del cielo. Y esto es muy importante. ¿Que ser ciudadanos del cielo significa que tenemos que vivir una vida mediocre? ¿Creéis eso? ¿Creéis eso? No. Está claro, sino que tenemos que tener, como el ciprés, ¿no? Los pies bien puestos en el suelo. No ser mundanos, pero siempre apuntar hacia arriba, ¿no? Había una frase de un santo que me hace mucha gracia, que decía que nosotros tenemos que los cristianos que ser como Rey Midas. El Rey Midas, ¿sabéis quién era, no? Que todo lo que tocaba lo convertía en oro. Pues que todo lo humano que toquemos en esta vida lo convirtamos en divino. Pues en el trabajo, en todas estas cosas, ¿no? Y eso es muy importante, ¿no? Entonces, nosotros ya hemos dicho, ¿no? Que Dios tiene un proyecto para nosotros, ¿no? Un designio que es de amor, ¿vale? Que es difícil, es decir, que es un camino angosto, no porque Dios sea malo, sino porque nosotros resistimos a su voluntad, a lo que Él quiere, tanto a conocerle, ¿no? Somos torpes para entender como los apóstoles y somos torpes para amar. Eso no lo puede desmontar nadie, porque es verdad, ¿no? Pero bueno, que Dios nos va a dar siempre esa gracia para nosotros ir remontando nuestro camino de descubrir el plan de Dios, ¿no? Y también que Dios nos da el mayor regalo, que es la vida sobrenatural, ¿no? La vida del Espíritu, ¿no? Y eso no nos coarta ni la libertad, ni nos quita que seamos más tontos, ¿no? El Evangelio también nos dice, ¿no? Que tenemos que ser, ¿no? A veces los hijos de las tinieblas parecen más listos que los hijos de la luz, ¿no? También es verdad, porque ellos utilizan el engaño, ¿no? Utilizan artimañas que nosotros sabemos que ofenden a Dios y por eso no lo hacemos, ¿no? Al no hacerlo, ¿no? Ellos nos sacan la ventaja, ¿no? Lo que parece, ¿no? Que no es así luego, ¿no? Pero a veces nosotros tenemos que caer en la cuenta de que Dios nos quiere dar muchos dones con esa vida sobrenatural, ¿no? Que no es algo malo, ¿no? Sino que es algo bueno, ¿no? Que es lo que Dios quiere para nosotros, ¿no? Decía San Bernardo, también muy importante, ¿no? Hablando de esta vida sobrenatural,
la vida sobrenatural viene de arriba, ¿no? Por eso es sobrenatural, no es de aquí de la tierra, ¿no? Pero sin embargo, Dios se ha hecho hombre. Dios ha creado el mundo por amor, ¿vale? Lo que vemos, ¿no? Lo que tocamos lo ha creado Dios, incluso lo que no vemos y lo que no tocamos, como los ángeles y otras cosas, ¿vale? Pero Dios también se ha hecho hombre, ¿no? Dios se ha hecho hombre en Jesús, y esto es muy importante. ¿Para qué? Pues para divinizarnos, para hacernos como dioses, pero en el buen sentido, sirviéndole a Él, no como el demonio, que el demonio quería ser como Dios, y lo que le dijo a Dios fue: no te serviré. Nosotros tenemos que hacer lo contrario, decir: Señor, te serviré. Y por ese deseo de querer servir a Dios, Dios nos hace también a nosotros dioses, pero en el sentido bueno, nos diviniza. Y decía San Bernardo con respecto a esto, dice: Dios ha venido 3 veces, ¿no? O va a venir 3 veces. Dice: la primera se produjo en el nacimiento de Belén, ¿no? Eso lo sabemos, ¿no? Dice: la segunda, cuando Jesús aparezca al final de los tiempos, que es la parusía, ¿vale? Una palabra un poco rara, pero eso significa cuando el juicio de Dios, ¿no? Cuando Dios venga a la tierra, ¿no? El que vendrá en gloria. Y la tercera, y es una cosa muy bonita, ¿no? Dice: la tercera tiene lugar en lo secreto, porque es dentro de ti y de mí, ahora mismo, durante nuestra vida terrena, donde Dios viene. Dios viene ahora mismo, ¿no? En este momento, ¿no? Y esto es muy importante. Y en relación a esta vida sobrenatural, que muchas veces la vida sobrenatural nos privamos nosotros, ¿no?, de vivirla, con nuestros pecados y tal, pues basta tener, aunque tengamos una vida pues de pecado, de alejamiento de Dios, de apartamiento de Dios, basta un momento concreto para volver, ¿no?, a recibir esa herencia que Dios tiene para nosotros, ¿no?, como el buen ladrón. A mí me conmueven mucho las palabras cuando el Señor cuando le dice a Jesús en la cruz: no, acuérdate de mí cuando llega tu reino, ¿no? A mí eso es lo que más me conmueve la pasión, ¿no? Y le dice Jesús, ¿no?, hoy estarás conmigo en el paraíso, ¿no? Bueno, pues eso es lo más bonito, ¿no? Eso es vivir la vida sobrenatural, ¿no? Que ya es que Dios nos hace santos, ¿no? Bueno, pues eso es lo que nosotros tenemos que aspirar y lo que nosotros tenemos que querer, ¿no? Y tener en cuenta, ¿no?, porque Jesús vino, vendrá, pero que viene, ¿no?, que está viniendo, ¿no? Y como digo, en lo secreto, ¿no? Una cosa que, no sé, la oí yo aquí en la parroquia en alguna reunión y tal, dice, ¿no?, decía, creo que fue Lázaro, ¿no?, que decía un teólogo que ojalá nosotros le podamos ofrecer a Dios un ramillete de secretos, ¿no? Y es verdad, ¿no? Porque muchas veces, pues, el trabajo callado, ¿no?, el trabajo bien hecho, el esfuerzo que ponemos, ¿no?, en lo íntimo de Dios, ¿no?, de querer ser mejores, de querer ser mejor de cara también, ¿no?, a nuestra familia, a nuestros hijos, en todo lo que hacemos, ¿no? Y a veces pues no lo hacemos bien, pero nos esforzamos en hacerlo. Eso lo vivimos en los secretos, ¿no? Lo vivimos nosotros mismos. Pues ojalá nosotros, cuando nosotros muramos, porque nos vamos a morir todos los que estamos aquí, y para nosotros no es motivo ni de miedo ni de escándalo, sino de que Dios nos ama profundamente, pues ofrecerle a Dios esos secretos, ¿no?, del corazón, que eso es lo que Dios va a premiar, ¿no? Eso es muy importante. Bueno, deciros, ¿no?, que esa vida sobrenatural, pues que Dios nos quiere dar ese tesoro que tenemos que acogerlo, ¿no?, que es el propósito, ¿no?, de esta charla, que se llama Hágase en mí, ¿no?, lo que dijo la Virgen, lo que dicen los santos, lo que decimos nosotros cada vez que queremos ser santos, pues que Dios nos quiera ser partícipe de todo eso y tenemos que acogerlo. Bueno, y en referencia un poco a lo que decía antes de la muerte, yo que soy un poco friki, a mí me gusta mucho El Señor de los Anillos, ¿no? No he visto nunca las películas, solo he visto una, pero a veces de pequeño me he leído los libros no los he leído. Y entonces, pues había un libro, el libro gordo, ¿no?, que escribió Tolkien, que era un hombre cristiano, y para nosotros también es bueno saberlo, ¿no?, porque aunque parece una cosa así infantil, pues todo el mundo que él creó, ¿no?, que le gustaba mucho la literatura, creó el lenguaje y tal, él era muy cristiano, él era protestante y se convirtió al catolicismo. Se convirtió al catolicismo por un sacerdote que era inglés, pero era del puerto de Santa María. Su apellido era Osborne, ¿no? Él le decía el tío Curro. Entonces él se quedó sin padre muy pequeño, su madre era protestante, él era protestante, y su madre conocía a este cura. Y el cura pues lo llevó a la fe, a su madre. Y llevó a la fe pues a Tolkien y a sus hermanos. Entonces el tío Curro le tiene mucho cariño al tío Curro y se convirtió. De hecho, él cuando se enamoró de su mujer, el tío Curro, el cura, le dijo que estaba en la Primera Guerra Mundial, un jaleo, y que todavía no se podía casar con la que le gustaba, que tenía que esperar, que tenía que estudiar, hacer sus estudios, terminar eso tal, que pasara la guerra y luego se casasen. Y se casó, ¿no? Entonces el tío Curro para él era un referente. Entonces él era muy cristiano, era un católico convencido, y en todos sus escritos, que realmente parece que no habla de Dios, pero habla de Dios.
Todo tiene una simbología cristiana. Entonces él decía que el Dios del Señor de los Anillos pues había creado a los elfos, que eran los más guapos, los más altos, los más fuertes, los que nunca morían, pero sin embargo que los hombres que parecían más pequeñitos, más feos, pues a los hombres Dios le había dado el don de la mortalidad, es decir, que podían morir. Los elfos no morían. Los elfos morían si tú los matabas, pero se desaparecían. Sin embargo, los hombres, ¿no? Cuando morían, ellos iban con el Dios que los había creado. Pues para que te veas que también la muerte es un don, ¿no? Y entonces él lo decía mucho, ¿no? Porque decía, hay que ver que los hombres es lo peor que tú has hecho en tus escritos, ¿no? Y decía, no, los hombres mueren, ¿no? Y los hombres se van con Dios, ¿no? Que es su Padre, ¿no? Que es el que lo ha creado. Bueno, porque nosotros también tengamos esta mentalidad, ¿no? Que nosotros a veces pensamos que esto es una tragedia, la gran tragedia del mundo, y esto no es la tragedia, ¿no? Es lo más feliz, ¿no? Yo que también estoy, y perdona que hable de estas cosas, ¿no? Pero también en la experiencia, en el grupo de vida ascendente, hay algunos que dicen, pues mira, yo no tengo miedo a morirme. No tengo miedo, yo tengo ya más gente allí que aquí. Y dice, yo quiero, ¿no?, que coger a Dios y abrazarlo, yo tengo mucha confianza con Él. Bueno, porque nosotros que somos más jovencitos, podamos decir lo mismo cuando terminemos esta reunión, ¿no? Bueno, para que no os despistéis, hemos visto el designio de Dios, ¿no? Es decir, lo que Dios quiere, el plan que Dios tiene. Que este plan, a veces, para nosotros, a nosotros nos cuesta, ¿no? Pero que Dios nos tiene ese premio reservado, ¿no? Luego, la vida sobrenatural, ¿no?, que es el máximo don de Dios, ¿no?, de poder vivir esa vida divina. Y luego, lo que decíamos antes, descubrir nuestra vocación, ¿no? Yo no sé si vosotros tenéis la experiencia, no hace falta que os lo digáis, o que lo podéis decir, la experiencia de haber descubierto vuestra vocación. ¿Tenéis esa experiencia o no? Sí, ¿no? Bueno, pues pues vosotros ya que estáis casados, ¿no?, y ya vivís por vuestra vocación, que es el matrimonio, ¿no? Pero hay muchas veces que trato con los niños jóvenes, ¿no?, y hablando muchas veces con ellos, algunos me dicen, pues yo todavía no he tenido la alegría esa que vosotros, a lo mejor, los que sois curas, o los que todavía no sois curas, pero los que habéis descubierto ya esa vocación al sacerdocio, o otra vocación, ustedes tienen una alegría, ¿no? Dice, y yo esa alegría todavía no la he tenido, ¿no? Y ellos, y algunos que hablo yo con ellos me dicen, pues yo estoy deseando de encontrarme con esa vocación que Dios quiere, ¿no? Bueno, pues eso es una alegría, ¿no? ¿Qué pasa? Que nosotros tenemos que experimentar también esa felicidad, ¿no? Esa felicidad de encontrarnos con esa voluntad de Dios, ¿no? Y eso es muy importante, ¿no? Y hay muchas formas, ¿no? Es importante también caer en la cuenta de que ninguna vocación es mejor que otra, ni que la vocación principal y primera es la de la santidad. Eso lo sabéis, ¿no? Pero que al igual que Dios nos ama de muchas maneras, nosotros también podemos dar respuesta a ese amor de muchas maneras. También decir una cosa importante, que a pesar de que cada vocación pues tenga unas características específicas, todas las vocaciones confluyen en una misma cosa, ¿no? Es lo que dice Jesús, ¿no? Quien quiera seguirme, que cargue su cruz, ¿no?, y me siga, ¿no? Eso es propio de todas las vocaciones. Significa que todas las vocaciones son un motivo de cruz, ¿no? La vocación es el motivo de cruz, ¿no? La vocación es el por qué tú has cogido esa cruz y has seguido al Señor, ¿no? Y eso es muy bonito, ¿no? Entonces, por ejemplo, la Virgen María, ¿no?, y San José han sido los principales entre todos los santos que ha tenido y tendrá la Iglesia, ¿no? Y que ellos vivieron muy cerca de su Hijo, ¿no? Y experimentaron pues ese amor de Dios, ¿no? También ellos, ¿no?, y es importante saberlo, ¿no?, que ellos tampoco sabían cómo iba a acabar el plan de Dios. La Virgen, yo me planteo muchas veces, y San José, yo creo que el pobre era el que más, en esa familia, pues claro, estaba librando a su familia de muchos disgustos, ¿no?, de los que venían a perseguir a su hijo, que estaba recién nacido y lo querían matar, que tenía que huir a Egipto, que tenía luego, ¿no?, que luego volvió a Nazaret, que hizo una vida normal, que luego cuando su hijo, que el Evangelio ya no nos habla más de San José, pero cuando su hijo empezó a hacer los primeros signos, ¿no?, ya no se sabe si San José estaba vivo, ¿no?, lo que la gente hablaría de Jesús, ¿no?, y diría, pero si este es el hijo de José, ¿no? Bueno, pues también decir, ¿no?, que la vocación de ellos mismos, ¿no?, que son los santos, ¿no?, los santazos, ¿no?, que tiene la Iglesia, ¿no?, San José y la Virgen María, ellos tampoco sabían cómo iba a acabar el plan de Dios. Ellos, pues la Virgen María, que era joven, que decidió pues decirle a Dios, ¿no?, que sí, ¿no?, y hágase en mí, ¿no? Bueno, San José igual, ¿no? Pues yo no sabía cómo iba a terminar la historia, ¿no? Estos días que hemos contemplado la pasión del Señor, ¿no?, que hemos visto a la Virgen sufriendo, a la Virgen llorando, ¿no?, al pie de la cruz, bueno, pues es una amarga copa, ¿no?, porque es decir, bueno, y yo he concebido al Hijo de Dios para esto, ¿no? Pero claro, la virtud de la esperanza, ¿no?, que anima el corazón de la Virgen, no la tenemos nosotros, ¿no?, que es lo que tenemos que tener, ¿no?, y que tenemos que pedir también al Señor, ¿no? Bueno, pues entonces que tengamos en cuenta eso, ¿no?, que
que en el plan de Dios, ¿no?, es confiar, ¿no? Confiar en lo que Él quiere, en lo que Él quiere para nosotros y bueno, y no tener miedo, ¿no? Y para adelante, ¿no? Es decir, que la vocación es, ¿no?, siempre tirar adelante, ¿no? Luego también es verdad que la vocación, ¿no?, que el plan de Dios a veces no es fácil. Por ejemplo, nosotros yo que por ejemplo voy a ser sacerdote si Dios quiere este año, ¿no? Y si Dios quiere me ordenaré, ¿no? Bueno, pues yo he experimentado, ¿no?, esa llamada de Dios al sacerdocio, ¿no? He dicho que sí y he estado pues en una formación y bueno, la meta desde luego no es la ordenación, la meta es el cielo, pero en todas las vocaciones, ¿no? Es decir, no, yo me voy a ordenar, ¿no? La meta no es que yo me voy a ordenar, yo me ordenaré, pero también como un medio para llegar al cielo, porque es lo que Dios quiere, ¿no? Bueno, también lo que decía, ¿no?, que bueno, que eso, desde, bueno, tú lo tienes muy fácil, porque como tú no te vas a casar, pues tú no tienes que aguantar a tu mujer o a tu marido. Y yo, bueno, claro, no tengo que aguantar. Las monjas no tienen que aguantar, las monjas no tienen que aguantar, es más fácil. Yo tengo que aguantar, y digo, bueno, todas las vocaciones requieren una entrega, ¿no?, un compromiso. Que por eso digo que no es ni una, ni más, ni menos. También un cura tiene que aguantar a este plantel. No, pero bueno, que la vocación es un dejarse hacer también por Dios, ¿no? Y que muchas veces nosotros decimos, ¿y yo cómo voy a hacer esto? Si yo esto nunca lo he hecho, ¿no? Pero un padre de familia, en un trabajo, bueno, dice, ¿yo cómo voy a criar un hijo? Si es que yo lo veo tan pequeñito, ¿yo cómo voy a cogerlo, voy a cuidarlo si yo soy un desastre, ¿no? Pues esto es igual, ¿no? Pero es dejarse hacer por Dios y que también Dios nos llama a una vocación, pero que Dios también nos va preparando. Que como dice el refrán, nadie nace sabiendo, ¿no? Que Dios nos va preparando. Que Dios te va preparando a ti como catequista, que tú llegues aquí un día porque te invita el párroco, porque te invita otra catequista, porque no hay catequista, y tú llegas aquí y tú dices, bueno, yo que soy muy corto, y yo que a mí me da vergüenza todo, yo como voy a coger los niños, a mí, o yo qué sé, o que dicen, a mí los niños no me gustan, ¿no? Pero pues Dios te va preparando, ¿no? Dios te va a preparar el corazón para que tú puedas dar lo mejor de ti, lo que tú vives de Él, ¿no? Puedas darlo a los demás. Y eso es, pero claro, eso es un trabajo también de abrir el corazón. Personal, tú lo has dicho. De tú al Señor, de dejarte hacer, de ponerte delante de Él, ¿no? En la oración, en la vida diaria, ¿no? Pues ofreciendo todo lo que haces, ¿no? Todo lo que trabajas, todo lo que rezas, todo, para que el Señor pues también te abra el corazón y tú puedas también darlo a los demás, ¿no? Eso es muy importante. Por ejemplo, Dios nos quiere santos, ¿no? Eso lo sabemos. Por ejemplo, San Luis de Francia, sabéis que fue rey, ¿no? ¿Por qué? Fue un rey, como se dice, de campanilla, ¿no? Y llevó, pues, no como los reyes de hoy en día, ¿no? Sino que bueno, que era un hombre que se entregó a Dios, ¿no? Y gobernando la nación rectamente, ¿no? Y fue un santo, ¿no? Y decir, un rey santo, pues un rey santo. Yo me disfracé de San Fernando en el Hollywood, ¿no? Y ¿para qué lo hice? En cierta forma, pues para demostrar a los niños que la gente que está en el mundo, ¿no?, que trabaja en el mundo y que trabaja, pues puede ser santo y que no solo son los curas y las monjas, sino que es todo el mundo, ¿no? Luego, Edith Stein, ¿no? ¿Sabéis quién es Edith Stein? Fue Santa Teresa Benedicta de la Cruz, ¿no? Pues que una santa carmelita que murió en un campo de concentración. Era judía y se convirtió. Y encima la mataron, ¿no? Bueno, pues también su martirio, ¿no? Una ofrenda a Dios, ¿no? No porque ella fuera masoquista, sino porque ella amaba a Dios profundamente hasta dar la vida, ¿no? Santa, ¿no? San Francisco Javier, misionero. Era noble, tenía estudios, había estudiado en las mejores universidades y se fue a Asia y murió bautizando y predicando, ¿no? Bueno, y otros santos pues que están casados. Aquí habla de unos beatos, ¿no? que son italianos, Luis y María Beltrame, ¿no? que están casados, murieron ya mayores, ¿no? Y bueno, de una vida de sacrificio con sus hijos, educando a sus hijos, trabajando, ¿no? y son santos, ¿no? Es decir, que santo podemos ser cualquiera, ¿no? Que no es una cosa extraordinaria, no hay que hacer tirabuzones, ¿no? Sino que es que ponerse, ¿no? Y dejarte hacer por Dios, ¿no? Lo que hablábamos antes. Y servirle. Bueno, pues un último punto, creo yo que es importante, ¿no? Las vocaciones en la Iglesia. ¿Sabéis qué vocaciones en la Iglesia? Ahora mismo, las vocaciones. Pocas. A sacerdocio, matrimonio, vida consagrada. Bueno, dice el catecismo, exactamente, dice, el catecismo dice, vocación al sacerdocio consiste en hacerse diácono, presbítero u obispo cuando se recibe el sacramento del orden. El hombre que recibe este sacramento entra en estado clerical, ¿no? Esto lo dice el catecismo. Luego está la vida consagrada, ¿no? La vocación a la vida consagrada. Dice, se concreta en unirse a una de las órdenes religiosas,
congregaciones o institutos de la Iglesia, o bien ofrecerse uno mismo como ermitaño o la vida consagrada. Quienes entran en la vida religiosa realizan los votos de castidad, pobreza y obediencia. El hombre o la mujer que aceptan esta vocación ingresan en el estado religioso y hacen de sí mismos un testimonio público para recordar a todos los demás que este mundo no es definitivo, ¿no? El mundo futuro, ¿no? De la vida del mundo futuro. Luego la vocación de los laicos, ¿no? De los fieles laicos. Es una auténtica vocación, es decir, una llamada de Dios para dedicar todas las energías a la búsqueda de la santidad. El laico es el cristiano corriente que busca la santidad trabajando por Cristo en los asuntos de este mundo. Los laicos han sido llamados por Dios para extender el Evangelio por su contacto diario con sus amigos, parientes y compañeros. Esto es muy bonito, ¿no? Lo que decíamos antes, ¿no? Pues como el rey Midas, que todo lo que tocaba lo convertía a oro, pues todos nosotros los cristianos estamos llamados a convertir en divino todo lo humano que tocamos, ¿no? Estar bautizado es solo el primer paso, ¿no? Estar bautizado es el primer paso. El segundo paso y más importante, ¿cuál es? Pues la batalla diaria, ¿no? Y por luchar, ¿no? Contra el mal, ¿no? Dentro de cada uno, ¿no? No en Kazajistán, también habrá que llevar allí la paz, ¿no? Pero la paz la tenemos que llevar en nuestro corazón, ¿no? Y el primer don del resucitado es la paz, ¿no? La paz cuando hay paz en el corazón, pues cuando luchamos contra el demonio, ¿no? Y contra pues las divisiones que hay en nuestra familia, con nuestros cuñados, con nuestros vecinos, porque a ver las haylas, como las meigas, ¿no? Es verdad, ¿no? Porque somos pecadores. Bueno, pues nuestra misión también es crear esa unión, ¿no? Y cuando creamos esa unión, para empezar en nuestra vida, ¿no? Que es la unidad de vida, ¿no? Que nosotros pues vivimos unidos a Dios, pues ya la banderada de la paz, pues el príncipe de la paz llega allí y dice, aquí estoy yo, ¿no? Y planta allí su bandera, ¿no? Porque Jesús, que trae la paz. La Biblia habla de, ¿no? En el futuro, ¿no? Hablaba de Cristo, ¿no? Y decía el príncipe de la paz, ¿no? Lo menciona muchas veces, pues Jesús es el príncipe de la paz. Y eso es muy importante, ¿no? Entonces, nuestra vocación en la Iglesia empieza en el bautismo, pero que no termina ahí, sino que luego en la lucha diaria contra el pecado y luego sirviendo, ¿no? Y ahí quiero yo llegar, ¿no? Luego en la Iglesia están las vocaciones, estas tres vocaciones que son las principales, pero luego dentro de la Iglesia, ¿no? De la comunidad eclesial, están también los carismas, ¿no? Están por un lado las gracias de Estado. A ver, ¿qué creéis que son las gracias de Estado? Bueno, pues son gracias especiales, ¿no? Que Dios nos da con algún determinado sacramento. Por ejemplo, el matrimonio nos concede una gracia, ¿no? Especial, ¿no? Que es la de llevar pues esa comunión de vida, ¿no? Y de amor, ¿no? Entre el esposo y la esposa, hacerlos de una sola carne, ¿no? Bueno, luego está en la Iglesia, en el sacerdocio, las gracias especiales, ¿no? Y las gracias de Estado. Por ejemplo, la del cura, ¿no? Que cuando consagra no es fulanito Pérez, sino que es el Señor, ¿no? Es Cristo, otro Cristo, ¿no? El mismo Cristo. Entonces, y eso es precioso, ¿no? Para que veáis lo partícipe que nos ha hecho Dios de la vida divina. Que es que como el que te llega, como cuando tú llegas a la casa de un desconocido y te da las llaves, te da hasta la llave de la caja fuerte, ¿no? Pero ustedes me entendáis, ¿no? Una expresión muy burda, pero que es verdad, ¿no? Que Dios nos lo ha dado todo, es que no se ha quedado nada, ¿no? De su vida divina. Bueno, pues la gracia de Estado también es sacerdocio, ¿no? Lo que decía antes, ¿no? Porque el cura no es fulanito, sino que es Jesucristo, ¿no? El obispo, ¿no? Pues el apóstol, ¿no? Que Dios ha puesto aquí, pues para servir a la Iglesia, para apacentar al pueblo de Dios, en fin, todas estas gracias especiales, ¿no? Y estas gracias de Estado, ¿no? Luego también en la Iglesia están los carismas. ¿Qué creéis que son los carismas? ¿Aquí hay algún carismático? Yo no hablo porque te voy a hablar yo. Venga, a ver, ¿qué creéis que son los carismas? ¿Cuándo decimos que alguien tiene carisma? Dice, este tiene carisma. Cuando una persona sabe expresarse bien, atraer a la gente, atraer a la gente, es lo que... Bueno, pues la palabra carisma más o menos viene de ahí, claro, porque el carisma es como que uno tiene ese talento interior, ¿no? Esa fuerza interior que atrae a otros, ¿no? Eso es lo que un carisma, más o menos, la RAE no sé lo que dirá, pero más o menos eso, ¿no? Bueno, pues en la Iglesia, ¿no? El carisma, ¿no? Un carisma es una fuerza especial que da el Espíritu Santo, una gracia especial, ¿no? Que da el Espíritu Santo para cumplir en la Iglesia una determinada función, ¿no? Que no es para ti, no es para que tú digas, qué bien, tengo este carisma, que a gusto estoy yo, sino para que tú pongas a servicio ese carisma, ¿eh? En la Iglesia, pues, muchos carismas, ¿no? A veces entendemos y confundimos los carismas con las funciones, ¿no?
yo qué sé, por ejemplo, Rocío, pues que es secretaria, eso no es un carisma, eso es una función que hace en la Iglesia. A ver, que ella puede desarrollar otros carismas, pero que eso no es un carisma, sino que es una función, ¿no? Salmista. Claro, por ejemplo, ¿no? El canto, ¿no? Dicen que es un carisma, ¿no? Porque no solo una función que tú cumples, sino que es también una moción del Espíritu Santo, pues que ayuda también a la comunidad, pues a vivir la fe, tal y cual, ¿no? Luego, pues, los catequistas, ¿no? También es un carisma, ¿no? Un carisma del Espíritu Santo, ¿no? Que impulsa a la Iglesia, ¿no? En esa también determinada función, ¿no? En fin, carisma hay mucho en la Iglesia, ¿no? Luego también se dice hoy en día, ¿no? Que el Espíritu Santo pues suscita también muchos movimientos, ¿no? Eso también, ¿no? Para que veáis que también la Iglesia es muy prolífica, ¿no? Es decir, que en la Iglesia hay muchos carismas porque Dios es muy fecundo, ¿no? Y el Evangelio es muy fecundo. Y donde se siembra el Evangelio y donde está el Espíritu Santo, pues ahí nace de todo, ¿no? Es el terreno, ¿no? Es como el caldo de cultivo en el que aparece pues todo determinado de vida, ¿no? Nace la vida, ¿no? Bueno, pues nosotros, ya para terminar, ¿no? Nosotros, en este aspecto, ¿no? Yo creo que lo que decía antes, ¿no? Tenemos que ser conscientes de conocer a Dios, ¿no? ¿Cómo conocemos a Dios? Bueno, para empezar, a veces a Dios lo conocemos incluso por ciencia infusa, ¿no? Dios a veces nos da conocimiento de sí mismo y nosotros ni estudiando llegaríamos a ese conocimiento. Por eso hay gente que no estudia acerca de Dios, ni estudia teología y sabe mucho de Dios, ¿no? Porque Dios, eso te lo da Dios, ¿no? Pero lo que está claro, nosotros podemos hacer es formarnos, ¿no? Esto que tenemos aquí, aunque yo tampoco estoy aquí contando nada de otro mundo, pero lo que vosotros estudiáis, el itinerario que habéis seguido de formación y todo eso, pues todo eso os lleva a conocer a Dios, ¿no? Eso es fundamental, ¿no? Luego no solo quedarse en conocerle, ¿no? Sino que Dios nos da la capacidad de conocerle, porque no somos capaces de conocerle, ¿vale? Pero también quiere que le amemos, ¿no? No es un conocimiento vacío, sino también en donde hay que poner el corazón. Porque tú puedes saber mucho yo conozco gente que es atea y sabe de teología porque le gusta estudiar y estudia de todo. Y dice, voy a estudiar un poquito esto, ¿no? Pero es amarle, ¿no? Porque hay que poner el corazón, ¿no? Eso es fundamental. Y además, cuando nosotros amamos a Dios, lo amamos con el corazón, lo conocemos más, ¿no? Es una pescadilla que se muerde la cola. Y luego servirle, ¿no? El servicio, lo que hablábamos antes, ¿no? Que este tema de la formación era hágase en mí. Bueno, pues hacerse en mí, ¿cómo? Pues conociendo la voluntad de Dios y poniendo, ¿no? Quitándose los anillos, ¿no? Y pues aquí vamos a venir a trabajar porque por el reino de Dios, ¿no? Es construir ese reino de Dios, ¿no? Es lo que Dios nos ha dado. Dios no nos va a pedir cosas extraordinarias, ¿no? Lo extraordinario ya lo pone Él. Tú tienes que poner lo ordinario, lo extraordinario ya viene de Él, pero tú tienes que ponerte. Y si tú no te pones mano a la obra, pues no va a hacer nada, ¿no? Bueno, entonces conocerle, amarle y servirle, ¿vale? Bueno, pues yo creo que vamos a terminar ya este tema. ¿Qué hora es? ¿Cómo tomamos de tiempo? Vale. Yo no sé si después tenéis un ratito del diálogo, de lo que sea, si habláis, ¿no? Vale, pues yo he terminado ya. Más o menos esto es lo que quería deciros. Es un tema un poco, parece menos denso, pero que no porque no sea a lo mejor de los mandamientos, los sacramentos, pero es importante, ¿no? Porque es el servicio y la actitud de entregarse a Dios. Muy bien.